El ingeniero Carlos Gutiérrez Aranceta, un distinguido profesor del ESIME y de otras instituciones educativas, muy conocido por los múltiples libros que publicó, más de 30, dirigidos principalmente a la enseñanza básica de las ciencias de una manera recreativa. Falleció el pasado 15 de diciembre de este año 2017, año en que se jubiló después de una destacada labor educativa y administrativa en la escuela. El año pasado, 2016, con motivo del centenario de la ESIME, realizamos aquí en la escuela un ciclo de conferencias titulado Los autores y sus libros, en las que participó y de la cual compartimos con ustedes en este espacio la grabación de la muy interesante y amena charla de dicha ocasión, como un sincero homenaje a quien fue un brillante profesor y un buen amigo. Descanse. Presencia en este auditorio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en donde el día de hoy iniciamos un ciclo muy interesante, un ciclo que se llama Los autores y sus libros, porque en el cine no podemos pasar de alto. En este año es el centenario del cine, que hay varios maestros muy distinguidos que, aparte de dar brillantemente sus cátedras en los salones y laboratorios de esta escuela, de desempeñar algunos cargos administrativos importantes dentro de la misma, también han escrito libros que son de suma utilidad para los estudiantes, que muchas veces van más allá de ser utilizados únicamente en la escuela, sino que tienen trascendencia a nivel nacional e incluso internacional, como es el caso del ingeniero Carlos Gutiérrez Aranceta, que es autor de más de 40 libros que han sido todos ellos publicados por editoriales importantes. Muchos de ellos, como decía yo, se utilizan en otros países, aparte de en toda la República. Él ya nos va a platicar de todo esto. El ingeniero Carlos Gutiérrez Aranceta es egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del ESIME. Ha sido, entre sus cargos administrativos relacionados con la educación, director del plantel 11 en el Colegio de Bachilleres, subdirector del plantel 13 en Xochimilco, después subdirector académico de aquí de la Escuela del Cine, jefe del plantel 13 Iztacalco de enseñanza abierta, entre otras funciones y múltiples actividades. Ha sido un ingeniero durante toda su vida sumamente inquieto y sumamente productivo. Así es que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y acompaña también Gabriela Santos, quien es una destacada trabajadora en acción cultural con nosotros, nos ha dado un gran apoyo. Además, ella es estudiante de Psicología Avanzada en la Escuela SIX del Politécnico Santo Tomás y está dentro de lo que es su ámbito, las entrevistas, el buscar en cada persona aquellos detalles que son interesantes para todos nosotros. Así es que pues vamos a también a ella darle un aplauso. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia y además su buen ánimo para los aplausos. Y bueno, como decía el ingeniero Garza Ramos, vamos a hacerle una pequeña entrevista. Esto es como una plática que tratamos de hacer amena, casual,
para que no se vea esa estructura como tan rígida que de repente las entrevistas se prestan, ¿no? Entonces, el ingeniero Aranceta es una persona muy cotorra, es una persona muy divertida y precisamente eso es lo que nosotros queremos transmitirles en esta entrevista, ¿no? Que nos platique de manera más a modo de charla todas sus experiencias. Y bueno, la primera pregunta va centrada a algo que de repente no nos cuestionamos o no les preguntamos, y es acerca de su vida escolar, acerca de su trayectoria escolar. ¿Nos puede platicar un poquito de eso y también cómo decide empezar a ser docente? Gracias por darme la oportunidad de compartir algunas experiencias, precisamente cuando estoy en proceso prejubilatorio por necesidades familiares, y me da la oportunidad de compartir con aquellos que están en esta aula algunas de las experiencias. Cuando los veo a ustedes, unos de primero, segundo y otros de probablemente otros semestres, de las diferentes carreras que se impartan aquí en el cine, me acuerdo de la época cuando yo llegué a estos mismos instalaciones. Obviamente que los árboles eran más pequeños, había menos autos, las instalaciones estaban relativamente muy bien cuidadas. O sea, afortunadamente me tocó una época de sentirme como si estuviera en escuela privada por sus instalaciones en ese momento. Obviamente que estoy hablando del año de 1967, hace muchos años. Y puedo decir que como estudiante, pues bueno, ingresé en el turno matutino. Primero que nada quiero señalar que estudié en nivel medio superior en lo que es hoy el CECIT 3, antes, bueno, para mí sigue siendo Boca 3, que estaba ubicada en aquella época en el casco de Santo Tomás. Entonces, para mí llegar aquí en la mañana, bueno, fue los primeros 4 semestres, en 67, y cuando llegas, pues el único propósito que me hice fue no reprobar en ninguna asignatura. Ese fue el único propósito. Si me hubiera puesto el propósito de haber sido mejor alumno, lo hubiera logrado. Depende de lo que uno quiera. En ese momento dije, no me voy a esforzar mucho, con pasar es suficiente. Solamente un semestre cuando algún compañero que es actualmente doctor, ¿sí? Eduardo Cantoral Uriza, su hermano también es doctor, actualmente él está en el CIMESTAR, dijo que era el mejor, y entonces solamente un semestre me apliqué y dije, ya ves, ya somos 2, por lo menos ese semestre. Entonces, quiere decir que uno se debe aplicar más. Ahora, con los años, analizo lo siguiente, y más en esta época. Si se esfuerzan desde el principio, las oportunidades que pueden tener son mucho mayores. No tan solo con tener un promedio de regular, de haber pasado todas las materias, de no haber reprobado ninguna, sino básicamente de que te dan oportunidades para más becas, para no nomás una, hasta puedes tener 2 becas, que te llamen a otros lugares, porque hoy se fijan en las empresas cómo era tu nivel de conocimientos. Y algo que es importante es que yo siempre tuve la suerte de que mis papás me compraran los libros, y eso es algo importante. Finalmente, ahora como profesor, antes como estudiante, me doy cuenta que no se pueden terminar los programas, la mayoría de las veces no se pueden terminar, pero el texto tiene los contenidos. Entonces esa fue una parte importante. Yo podía estudiar en casa. Esos fueron los primeros 4 semestres. A partir del quinto tuve necesidad de trabajar. La mayoría de los que venimos aquí no somos gente que en aquel tiempo tenía la casa de mi papá asegurada. Tenía que estarla pagando. Y en algún momento hubo crisis en su trabajo y tuvimos que echarle la mano. Y en ese sentido tuve necesidad de trabajar y me cambié a la tarde. Y en la tarde, pues bueno, al trabajar y venir a estudiar. Lo que hacen muchos de los, probablemente aquí hay alumnos que tengan que trabajar. Yo tengo alumnos que trabajan en la mañana y estudian en la tarde. Y entonces aplicarse y seguir manteniéndose cuesta más trabajo, pero se logra.
Y algo que aprendí es que si había necesidad de trabajo de quedarme, pues yo iba a faltar. Entonces, ¿cómo tenía que hacer para atender esa carencia de conocimiento por no haber estado presente en esas clases? Con los libros. Eso sí, con los libros. ¿Y en qué momento usted decide, cuando usted entró aquí, quería estudiar la carrera, pero en qué momento decide ser docente, ejercer la docencia? ¿Se presentó como una oportunidad? ¿Ya lo tenía determinado? No, originalmente yo estudié la carrera de comunicación y electrónica porque mi papá me dijo que eso era lo del futuro, y en ese momento era el futuro. Y efectivamente yo dije, pues voy a hacer comunicación y electrónica, voy a especializarme, etc. Pero cuando entré a trabajar, entré a una escuela como ayudante de laboratorio, como técnico de laboratorio. Y una escuela que no cualquier escuela, porque era una escuela que tenía, o que tiene, todavía sigue teniendo, la sección francesa. Y yo iba a apoyar a los profesores de la sección francesa, a darles su material, y ahí me di cuenta de la importancia que tiene la parte de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales. Y resulta que al trabajar con diversos profesores durante casi 6 años que estuve ahí trabajando, terminé la carrera y seguí otro poquito, y luego ya busqué otros horizontes, pero me gustó estar del otro lado. Sentí que eso era lo que a mí me gustaba. ¿Y por qué física? También atendía los de química, pero que física me pareció una ciencia básica para todas las demás, fundamental para todo lo que se hace, para la tecnología, obviamente para la electrónica. Y me gustó la manera en que ellos daban la clase. Yo no puedo decir que no tuve excelentes profesores. Quien me acaba de presentar, el profesor Garza Ramos, fue mi profesor y es uno de mis ejemplos, porque él nos daba sus libros a que nosotros lo utilizáramos para poder estudiar. Y eso me motivó a decir, sí se puede, porque en aquella época los libros estaban en inglés. Y era de los libros que teníamos en español, y además teníamos la suerte y el honor de tener al autor. Y eso durante 2 semestres, y nos hizo algunos, como en mi caso particular, desear hacer lo mismo, de escribir para los alumnos, no para los extraterrestres, no para los de escuelas privadas, sino para mis alumnos de este tipo de institución. Entonces, trabajar en otro lugar despertó mi inquietud a ser docente, al ayudar a los profesores a prepararles el equipo. Después de 3 años, ya hubo quien me pidió, una maestra francesa, la Madame Pisanti, me dijo que si yo le ayudaba a dar la parte de electricidad, porque a ella le fallaba. Esa es la ventaja de estar estudiando en esta escuela, en ser politécnico. Y más adelante, otro de los profesores, Michel Van, que finalmente es un agente que la tomo como ejemplo por la preparación, por las cosas que hacía, por las ideas que desarrollaba, porque yo me daba cuenta que cada año su curso no era exactamente el mismo, aunque era el mismo programa, procuraba hacer cosas diferentes. Entonces, de ahí fue que decidí que, independientemente que terminara la carrera de comunicación y electrónica, yo me voy a dedicar a la enseñanza de la física. Ok, muchas gracias. Tengo entendido que anteriormente la escuela les brindaba en los últimos semestres como este apoyo a la docencia, los capacitaba para que no nada más salieran ejerciendo la carrera, sino que tuvieran esa opción de y estas herramientas para dar la docencia. Y aparte también les apoyaban o hacían convocatorias para los libros que se iban las tesis que ustedes escribían y que ellos de alguna manera pudieran captar como material. ¿También fue su caso a la hora de escribir su tesis? Algo que voy a comentarles es que efectivamente hubo una época que en el instituto se prepararon a varios egresados, a varios maestros
yo tuve la suerte de tener varios. El que otro de los maestros que también tuve que se va a presentar en este mismo ciclo, que es el profesor Gilberto Enríquez Harper de la Carrera de Ingeniería Eléctrica, fue mi profesor. Y yo todavía no lo alcanzo porque él lleva como 70 libros y yo apenas llevo como 40 y otro poquito. ¿Sí? No pierdo la esperanza de alcanzarlo en algún momento, pero finalmente es un ejemplo. Y ellos tuvieron la oportunidad de tener ese tipo de preparación para ser docentes. Ahora, ¿cómo se da el caso de que yo pueda escribir, por ejemplo, la tesis para escribir un libro? Resulta que yo llegué a hacer mi servicio social cuando terminé la carrera a la Academia de Física aquí en Zacatecas. Tuve la suerte de trabajar, se encuentra aquí el profesor Ricardo Pintle, ¿sí? De que él, ahora sí que yo era el chalán, haga esto, haga aquello, ponga aquí, porque así se empieza con muchas de las actividades. Y finalmente es un apoyo que era darle para que pudiera dar un buen servicio a los muchachos. Aquí se atendía a todos los alumnos. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí, siempre de alguna manera, o lo busqué de manera inconsciente, que fuera en el área de física. Y entonces estuve trabajando ahí como haciendo mi servicio social, y después tuve la suerte de que me ofrecieran ser docente de esta escuela. Y dentro de eso es trabajar en el área de laboratorio. El laboratorio en aquella época se manejaba de manera independiente de la teoría de física. Y eso hizo que después, al abrirse Chocongo, la unidad de Chocongo, Ciencias Básicas, allá en Chocongo, de ir allá y sin equipo y buscar qué hacer. Entonces empezamos a diseñar varios compañeros. Actualmente uno de esos compañeros es ahora secretario de extensión aquí en el instituto, no de extensión, de gestión estratégica. Ahora es funcionario de alto nivel y nos tocó buscar implementar pequeños experimentos, pero había que hacer un apoyo adicional. Entonces yo tardé en titularme. Egresé en el 71, finalmente vi haciendo la tesis por ahí el año de 83, hasta que yo decidí que había que hacerla. ¿Y qué fue lo que hice? Un trabajo que fuera útil. Como electrónico se me pedía que fuera algo de electrónica, pero si yo estaba dando algo de física, dije, ¿por qué tengo que hacer algo? Aproveché que la maestra María Antonieta Barrero Cobo de aquella época, que era la jefa de prácticas, de titulación del departamento de titulación, se enfermó, y hablé con el jefe de departamento y él me permitió que se hiciera de un tema afín. Y eso hizo que hiciera una serie de notas. Es esto fue la tesis, que era un libro de apoyo a todo aquello que se requería para poder manejar la parte experimental, gráficas, datos, incertidumbre, cómo redactar, en fin, una serie de cosas que tuvimos que elaborar. Bueno, eso quedó así. Yo dije, es algo que tiene que ser, pero en ese momento sale una convocatoria para concursar aquí en el instituto sobre libros de ingeniería. Y entonces no dije que era mi tesis profesional y la metí como un libro. Y tuve la suerte de ganar el primer lugar, y eso implicó la publicación. En aquel tiempo era coedición Poli UNAM. No tengo de esos libros que tiene, bueno, así me queda todavía, que dice Poli UNAM, Poli Libusa, y era coedición. Y este fue el primer libro. Y eso, bueno, fue el segundo libro que se publicó, fue en 1986, aunque haya ganado yo en 85, pero lo que se tarda en todo un proceso, bueno, fue en el año de 86. Eso hizo que uno pueda hacer un trabajo que uno quiere ser útil.
Hoy, en esta época, si yo fuera uno de ustedes de esta época digital, yo estaría pensando en hacer una tesis que fuera útil, no tan solo para cubrir un requisito, sino que trascendiera más allá. ¿Por qué digo trascendiera más allá? Porque originalmente fue esto, ahorita es esto, y el próximo año, este año tengo que entregar la tercera edición. ¿Por qué? Porque este libro, así como ven, que fue mi tesis, ha llegado a parte de Sudamérica, y es un libro que se recomienda también en la UNAM, por ejemplo, para la parte de metodología y en algunas áreas donde se requiera laboratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Trabajo que haga, piense que puede ser útil para otras cosas, y no nomás útil porque pueda trascender su nombre, su obra, sino porque también, aparte de darte el título, como dice aquí mi compañera, que digo, me estará psicoanalizando con las preguntas que me va a hacer en qué momento. Por lo menos cuando gané, me dieron, aparte de la diploma, dinero en efectivo, ya estaba casado y se compró la lavadora. Sí, mujeres. Estaba feliz porque pudimos cambiar de lavadora. Y ahora esto, aunque es un libro para las áreas de ingeniería, es un libro de consulta, no te deja mucho dinero, pero cada año 3,000, 2,000, 4,000, ahí va quedando. Porque hay otras cosas que ya comentaré sobre la honestidad de muchas editoriales, que también eso cuestiona. Okay. Bueno, entonces una parte muy importante de su motivación fueron estas ganas que encontró en la docencia, trabajando o invirtiendo su tiempo en esos laboratorios. Esta misma motivación fue la que le ayudó a escribir y tener manuales o libros o información que estuviera disponible, que estuviera al alcance de los alumnos, y además en un idioma que en ese momento no estaba, ¿no? Que era el español, todo estaba en inglés. Entonces sus manuales, pues son muy fructíferos en cuanto a que sirven en las prácticas de laboratorio, les dan una serie de pasos, todo el proceso. Sin embargo, usted no nada más tiene estos libros, también les da un enfoque lúdico donde enseña las ciencias naturales de una manera recreativa. ¿Cómo nace esta idea de ponerle este granito o esta visión lúdica a sus actividades pues que en un momento había llevado en el laboratorio? No te das cuenta hasta que reflexiones de qué es lo que estás haciendo. Tendría que irme al primer libro que se publicó, y fue gracias al instituto. ¿Por qué? Porque es un libro de crucigramas de física. ¿Cómo surge esto? Cuando trabajé en colegio de bachilleres en sistema abierto, fui jefe de un centro de enseñanza abierto, se preguntaba cómo motivar a los estudiantes para que estudien, porque yo tuve la suerte de haber sido seleccionado, y por parte del Politécnico visité la Open University, la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, que eso es algo que uno dice, el viajar, el ir a otros lugares, te da la oportunidad de abrir tus ojos y las perspectivas de lo que puedes hacer. Y me di cuenta que al insistir en que yo quería trabajar en lo que pasaba en los sistemas abiertos de este país, es que me esforcé por estar en colegio de bachilleres. Y en ese sentido, yo puedo decir que ahí una vez se dijo cómo motivar a los estudiantes, y ahí había una publicación semanal que era una revistita para los autodidactas, y yo dije que se pusieran crucigramas de los temas, y por haber abierto la boca dijeron, pues hágalo uno, póngalo, ¿sí? Así me dijeron, y en mi vida yo he resuelto a la fecha un crucigrama de alguna revista, de algún periódico. Sin embargo, hoy he publicado 3 libros de crucigramas, y hay un cuarto que está en Limusa, y tengo 2 más pendientes. Resulta que me di cuenta que yo dije, a la gente le gusta resolver crucigramas, y alguien dice, bueno, pues pero nada más a la gente que no tiene una formación, que le interesa la vida de los artistas, o de nivel cultural, o en el área de inglés, o en el área de español. No,
también a la gente de ciencias. Y empecé a probar ensayo y error. Y resulta que empecé a hacer crucigramas, varios, una colección. En aquel tiempo yo me encontraba, 3 años que estuve fuera del ESIME, estuve en lo que era la dirección de bibliotecas, que después se fusionó con publicaciones. Y cuando llega ahí el nuevo director de publicaciones y me pregunta que qué había hecho, y le dije que pues había hecho una serie de crucigramas para los autodidactas que iban a la biblioteca central ahí en el casco de Santo Tomás, y me pidió verlos. Le gustó y dijo, ¿se lo puedo publicar? Y lo publicó. Pero yo me enteré cuando fui a la feria en ese año y tuve que comprar el libro porque lo vi así. Dije, crucigramas de física, el nombre no se veía bien. Dije, a alguien más también se le ocurrió. Hasta que me voy acercando y digo, es mi libro. Entonces tuve que comprarlo. ¿Sí? Normalmente te lo regalan, y lo compré y me di cuenta que se había publicado. Duró 15 días para publicarlo. Es algo que yo puedo decir que fue el libro más rápido que se publicó. Y en ese sentido al licenciado Ramiro Aguirre Garín es alguien a quien le agradezco, porque él me abrió la puerta a la publicación. Y eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta en tu vida. En la vida de ustedes van a encontrar siempre alguien que les ayude o les abra la puerta o les abre el panorama a otra cosa. Ahora, esto se vuelve algo lúdico. ¿De qué manera? Que ahora en los libros que escribo, cualquier libro, siempre tengo secciones en donde pongo un crucigrama del tema, pero ya no cualquier crucigrama, sino lo que yo llamo crucigramas numéricos, y aparece ese tipo de cosas. Y esta parte les gusta. Me vi yo interesado por hacerlo a nivel medio superior, porque di clases a nivel medio superior también. Pero hoy a mis alumnos en ingeniería les hago los crucigramas, les hago las evaluaciones y me doy cuenta que les gusta y que eso es una manera de motivar. Si pongo los 9 problemas sin el crucigrama, los chavos, pero les pongo el crucigrama y con la idea de ver si cotejan todas las operaciones los datos, los resultados que deben colocar aquí, y ven que con las operaciones indicadas lo aparece, lo checan y verifican. Y entonces en una clase pueden aventarse 2 crucigramas, son 18 problemas, ¿sí? Y eso les agrada. Aquí hay alguien que conocí hace poquitos, trabaja en la DAE, ¿sí? Está interesado en dar clases y le tocó ver y ha visto cómo, ojalá en un momento haya la oportunidad de ver cómo los alumnos cuando hacen los crucigramas, que además doy oportunidad que los cotejan en el pizarrón, se den cuenta y les gusta. Esa es una de tantas cosas, el crucigrama. Pero también me di cuenta al trabajar con los franceses, la parte experimental, que es algo lúdico. Y alguna vez estuve, gracias a que me dieron la oportunidad de ser jefe del colegio de física, el colegio de bachilleres, aquí está Justo Gutiérrez Mollado, quien de alguna manera creyó en mí para invitarme primero al sistema abierto, y eso hizo que yo llegara a producir crucigramas y después un libro. Uno nunca sabe cómo. Luego me dio, al darme esa oportunidad y recomendarme y todo eso, me abrieron las puertas para ser encargado de capacitación en colegios de bachilleres, primero a nivel nacional y luego en el área metropolitana. Y eso te da la oportunidad de decir, oiga maestro, queremos que nos dé una plática para motivar a los muchachos. Y aunque yo sabía que había cosas que pueden ser interesantes, me pedí, y yo dije, pues física recreativa. Dije, ¿cómo la hago recreativa? Y entonces te pones a pensar, investigar y te das cuenta que hay otra serie de recursos. Y gracias a ese tipo de experiencias, por eso en la vida, cada vez que tengan la oportunidad de tener una nueva experiencia, aprovechen, no digan no, y van a ver cómo puede cambiar eso las situaciones en las cuales ustedes desarrollen su trabajo y aceptar los retos. Finalmente, ¿les gustó? Alguna de las experiencias que hice fue prender un algodón, pero resulta que el alcohol me cae en la mano
prendo el algodón, pero pues se cayó el alcohol en la mano, se me prende, y en esa primera actividad fue en el plantel Milpalta, en el colegio de bachilleres. Me acuerdo que salió un alumno espantado corriendo y decía: se está incendiando el profesor. Algo que afortunadamente nada más fue la mano, y fue que me quedó el olor como cuando se le quema a las aves cuando las acaban de matar y les quitan así, a ese olor me quedó. Obviamente que ya nada más me cubrí y no pasó ni hubo ninguna cama a mayores, ¿no? Pero ese tipo de cosas, cuando tú vas intentando hacer cosas nuevas, a veces suele pasar ese tipo de accidentes. Pero me di cuenta que eso motivaba, y ya no hacer las pláticas de física recreativa, sino en clase. Y eso ha hecho que yo les gane apuestas a mis alumnos con una serie de actividades de tipo recreativo, y obviamente que al consumir ese producto de ganancia que es la Coca-Cola, yo tenga un estómago actualmente como de embarazado, dirían mis nietos, ¿sí? Pero finalmente me doy cuenta que eso despierta el interés, y es una manera inclusive hasta de ganarse la vida. Simplemente un paréntesis. Dejé de dar muchas pláticas al instituto, son gratis, pero la última plática que di en el Centro Cultural Elena Garro, el Día del Niño, por esa plática me dieron 6,000 pesos. Por ese tipo de actividades tuve la oportunidad de salir con Chabelo a hacer 5 programas, tuve la oportunidad de estar en Canal 34, de hacer en Click Club unos experimentos con un niño, una niña, un joven, haciendo experimentos, unos 8 programas, y hasta con Evelyn Lapuente hice 4 programas. O sea, y sin andar buscando nada, te llaman. Entonces, y me doy cuenta ahora con mis alumnos que vale la pena, porque es hacer algo divertido, y eso trato de ponerlo en algunos libros. Aquí aparecen los títulos de algunos libros, por si las dudas. Nada más quiero que vean si abajo de donde están sentados aparece algo, si dice luz, agua, sonido, quiere decir que se van a llevar ese un libro. Por favor, ¿no quieren ver? A ver ahí. Por ahí. ¿Sí? Aquí ya salió. Ya salió aquí el primero. Es que dice aire. A ver, revisen bien sus sillas y deben estar ordenadas. Abajo del asiento, chicos. Ahí es el del agua. ¿Y eso qué? Bueno, esto ustedes ven, tiene propósito, y procuro que en todos los talleres que llego a dar, o ahora no, como se algunos tipo de actividades, que se lleven algo diferente. No puedo dar a todos, pero sí algo que finalmente vean que eso originalmente por cada librito, simplemente por haberlo escrito, la editorial Selecto me daba 10,000 pesos. Así. Ahí está, ya ten 10,000 y luego te doy tus regalías. Pero
cuando terminé los 4 y los de así fueron 40,000 pesos, así que mi mujer estaba esperándome en la casa. Sí, ya fue mucho más. Entonces, este tipo de cosas son de las que tienen que aprender, y además tienen la oportunidad de despertar el interés por la ciencia. Y la idea es que ustedes se preparen bien, porque algo que está muy claro es que como estudiantes ahorita de ingeniería, consideren que no tan solo pueden ser gente que se encargue de hacer investigación, que se encarguen de hacer diseños, que se encarguen de hacer administración, sino pueden llegar a ser docentes. Muchos de los profesores que tienen son egresados de esta escuela o de otras escuelas, ¿sí? Que sí, quiere decir que es una actividad. Y la otra es la de escribir. Y de escribir finalmente para compartir y que llegue a más gente. Y ese ha sido uno de los propósitos. Y también me di cuenta que haciendo este tipo de experiencias, pues la idea fue que se comparta, que llegue más lejos, que la gente, si tiene conocimiento, no la van a engañar fácilmente. Y no la van a engañar, no me refiero en la empresa donde trabaja, en el municipio donde viven nuestros gobernantes. El que tenga el conocimiento le va a permitir eso. Y además, ese conocimiento, yo puedo decir algo de lo cual ahora me siento orgulloso. Yo nací en el barrio de Tepito. Soy de los chicos bravos ahí, ahora sí que... No fui boxeador, ni fui jugador, ni ingeniero, y escribo, ¿sí? Y eso es algo que uno tiene que decir. Si no hubiera este tipo de escuelas, gente como yo en aquella época, la gente como muchos de ustedes, no tendríamos oportunidad de pagar una escuela privada. Acabo de estar hace una semana en la UNAM y comparaba, porque yo también fui a capacitarme cuando decidí fuera a ser profesor, tomé cursos en el centro didáctico en la UNAM, me asocié con el asociado de mecánica y física. Si te vas a dedicar a algo, relaciónate con lo que está ahí, con lo que tú vas a hacer. Y ahora que fui, la cantidad de coches se cobra para poderse estacionar. O sea, han hecho cantidad de estacionamientos, y antes yo comparaba, llegaba aquí como profesor y allá estaba estudiando cosas, resultaba que no había ningún problema, yo encontraba el lugar. Hoy tengo que pagar para poder el lugar. Allá llega mayor gente o alumnos con mayor poder adquisitivo. Aunque aquí ya los estacionamientos están siendo ya insuficientes, no, allá hubo necesidad de ampliar y ahora hasta cobra, ¿sí? Ya no es el franelero de los 5 pesos, 10 pesos, no, ya es con pluma y con todo, y te dan boleto, y si perdí el boleto me cobraron 150 para recuperar, para poderme abrir la pluma. O sea, quiere decir que hay algo más. Aquí llegamos gente de una situación, de un estatus socioeconómico más bajo, pero gracias a la oportunidad que tuvimos de estudiar aquí, y eso aprovechenlo. Mis hijos, una hija estudió una escuela, una universidad pública, porque en las escuelas privadas no se ofrecía educación especial para niños Down y con algunas otras deficiencias o con discapacidades de otro tipo. Y los otros 2 hijos que hicieron una escuela privada se las pude pagar. Yo tuve necesidad de trabajar porque mi papá ya ni siquiera alcanzaba para pagarnos, comprarnos libros. Entonces, quiere decir que aprovechen y que uno puede llegar tan lejos como uno quiera y hacer lo que uno disfrute, y eso es algo importante. Se disfruta mucho escribir, entonces, en una obra tan extensa, tan grande, con tantos títulos, todos guiados a enseñar la física de una manera divertida, de una manera lúdica. Le preguntaría yo, ¿cuál de todos sus libros es su libro preferido? Aunque es una pregunta difícil para un escritor, porque cada libro tiene un proceso distinto. Es como, por eso digo que me hace pregunta como una muy buena psicóloga. Es como acaba de decir, es como los hijos. ¿Quién es? ¿A quién quieres más? Es un poquito, ¿por qué? Bueno, así como los dedos de la mano son diferentes, así son los hijos.
Y en mi caso, quien me conoce como es el profesor Justo, que ya tenemos muchos años de conocernos, sabe que mis hijos son de 3 colores. Uno es güerito, uno es blanquito y mi hija es morenita. Morenita. Alguien dice, ya le vimos los cuernos. La única explicación que tengo es, mi papá era morenito y mi mamá era rubio de ojos claros. Entonces, ahí está la respuesta. Y además, lo que sí es contundente es que los 3 me dicen papá. Entonces, ya no tengo ningún problema de pensar que no son mis hijos. Entonces, pero cada uno es diferente. En este caso no es cualquiera más. Yo puedo decir algunas de las cosas que tienen que ver con esto. Este resulta ser significativo porque fue el primero. Así como cuando ya ves al niño y dices, ¿y ahora qué hago? Ya es el niño que... Algo que yo les aconsejo, cuando así me dijo mi mujer, pero ella me lo dijo de otra manera. Dijimos que no íbamos a tener bebés, que nos íbamos a esperar, pero ella se aburrió porque yo salía a trabajar y llegaba muy tarde, trabajaba en la mañana. Entonces me encargó el bebé y ya cuando ratifica que sí ya viene, me dice, fíjate que viene el bebé. Y en ese momento yo me había inscrito para estudiar la maestría y decidí que o cuidaba por ignorancia. Y eso es algo bien importante que en las escuelas a veces no se tiene. La información necesaria para saber que a veces tienes la oportunidad de tener becas. Becas para ese tipo de... Bueno, no para que tengas hijos, pero sí para que tengas la oportunidad de estudiar. Si yo hubiera sabido de eso, pues en aquel tiempo era mucho más fácil. Hoy para ustedes es más complicado. Así que les aconsejo que mínimo promedio de 8 en la carrera, porque si no, no les van a dar las becas que uno esperaría en CONACYT. En aquel tiempo sí he sabido, hubiera tenido beca, pero al ver que no tenía, que ya venía otro bebé, así como me acaba de decir ella, a trabajar. Y entonces dejé lo que había iniciado la maestría y me puse a conseguir otro trabajo. Pero gracias a eso me permitió tener muchas más experiencias con más otros niveles, tener la oportunidad de llegar hasta ser funcionario, antes de ser funcionario aquí en el Politécnico, pero este es uno. Otro de los libros que me puede dar satisfacción fue el primero. Otro libro que puede ser, fue el primer libro que hice para secundaria, y lo hice, ¿cómo habrá pasado el tiempo? Con la hija de una compañera de la carrera. Bueno, veníamos desde la vocacional, sí, con la hija de Margarita García Buciaga, con Marta Cepeda, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que iba a pasar tanto tiempo y yo iba a escribir? No con la mamá, a quien era mi compañera desde la vocacional, nos íbamos juntos en el camión, de la Boca hasta Naucalpan, porque ella se seguía más lejos, hasta Huizquiluca. Sigue viviendo allá. Pero y resulta que hice con ella. Y este fue el primer libro de entrada a la secundaria. Escribir, por decir quiero llegar más lejos, eso es algo importante. O sea, en ese sentido tiene un valor importante. En esa ocasión ella me ayudó al último bloque. En aquel tiempo yo era subdirector aquí del ICIMI, y me faltaba el último bloque y le dije, ayúdame, eran 6 bloques. Y entonces, como la vi que era muy lista, y eso quiere decir, todavía no terminaba. Y cuando alguien se aplica todo el tiempo, siempre va a haber la oportunidad de que escriba. Y después seguimos escribiendo mucho más tiempo, seguimos haciendo los demás libros, inclusive hasta esa después hizo la maestría, terminó, dejó una temporada y luego hizo la maestría y hizo más cosas, ¿no? Y ahorita pues, está dedicada a la empresa que tiene su papá, el cual fue director de esta escuela. Entonces uno nunca sabe con quién vaya a escribir, en ese sentido. Otro de los libros que puede tener un cierto valor es este, y no porque esté gordito, es la mitad de lo que escribí.
Y eso es algo que les quede muy claro. ¿Sí? Exactamente. Pero hay la oportunidad de que se pueda utilizar el otro material a través de una página de internet. Me lo prometieron, pero no lo hicieron. ¿Y eso a qué se debe? Son empresas extranjeras. Las regalías que yo obtengo se quedan en este país. Las regalías de un extranjero se van a su país, al país de la empresa que en este caso te contrata. Y en ese sentido, pues no te dan todo el apoyo. Entonces cuesta mucho trabajo. Y puedo decir que yo pude escribir en esta editorial gracias a otro autor nacional, Héctor Pérez Montiel, el cual también es egresado del Politécnico, nada más que decir, a que tuvieron éxito sus libros a nivel medio superior, y entonces, para contrarrestar, me permitieron escribir, pero no me dieron todo el apoyo. Y este libro se ha vendido bien en Colombia y ya empezó a venderse en Puerto Rico, aunque ahora está empezando en la época digital, de que ya no cabe ese libro porque dice está pesado en una tablet, pero eso implica situaciones que todos los que están aquí saben que traen una tablet o una laptop. En transporte público hay riesgoso, y eso es algo por lo cual uno sigue pensando que todavía el libro impreso va a durar otro ratito, pero el otro material de tipo digital se podía hacer. Y así como ese, puedo decir que hay otro tipo de libro que es que ha tenido mucho éxito por la cantidad de ejemplares que se han vendido. Por aquí está. Se han vendido alrededor de 600,000 en Colombia. ¿Sí? Sí. Uno esperaría que se volvería uno muy rico, pero no. Te vienen pagando, como se vende al hacer de esas editoriales, te vienen pagando como unos 50. Y como somos dos autoras, y en este caso dos autores, una es mujer, yo nunca he tenido problemas para trabajar con las compañeras. Eso es algo importante. Por eso sigo casado con mi mujer todavía, o sea, no tengo problemas de compartir mi vida y de compartir mi trabajo con otras compañeras, porque además se enriquece, y eso lo aprendí cuando escribí este libro con ella. Nunca había tenido la experiencia de trabajar con una mujer, y te das cuenta que tiene otras cualidades, otras habilidades, y eso es algo importante que uno tiene que rescatar. Uno no tiene que menospreciar a ningún compañero, ninguna compañera, ni por la inclinación sexual que pueda tener inclusive. Entonces yo creo que este es algo que es importante porque ha llegado a mucha gente, y conste que al principio no quería corregirlo, no quería hacerlo, y no lo quería hacer porque cada vez en nuestra educación los libros pues son un apoyo, son un recurso, son un auxiliar a la docencia y son un apoyo para todos ustedes, pero corresponden a programas que cada vez los contenidos son más reducidos, y eso implica que va a haber más ignorancia, y eso es algo que me preocupaba, pero la manera en que me convencieron ahí, trataron de argumentar y decir, si no lo haces tú, lo va a hacer otro, y sin embargo si lo haces tú le vas a poner algunas cosas que crees que son importantes y relevantes, y por eso me atreví a hacerlo, y valió la pena. Actualmente es de los libros mejor calificados antes de hacer, y conste que yo nada más tengo la licenciatura, pero compito con mucha gente que tiene maestría y doctorado y que son del área de física, y mis libros no les piden nada. Y la otra autora es una agente de la Facultad de Ciencias, es jefa del departamento de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y es física, y con maestría en Londres. Y finalmente, cuando uno se prepara en lo que uno le gusta, uno puede decir, soy muy fregón. Y eso es algo que tiene uno que decir, soy bueno, me preparé y en esto estoy convencido, y creérselo. Así como eso, uno puede decir, bueno, pues cuando hicimos este libro, y digo hicimos porque lo hice con otro compañero de aquí de la escuela, profesor, Víctor Serrano Domínguez, es un profesor del turno vespertino, y nos ayudó su esposa, la maestra Graciela,
Y yo me puse al final, aunque yo fui el de la idea y empecé a hacer al principio, pero también algo que es bien importante y aprendes cuando empiezas a hacer un libro, es que tienes que ser muy honesto. Las leyes habrá que ponerlas, las de Newton o lo que tú pongas, o las de Maxwell, no puedes transformarlas, pero la manera de presentarlas sí, de hacerle algo diferente, y tienes que ser honesto. Y en este caso él trabajó más que yo, entonces él va antes que yo. Y ella, por ser mujer, no le íbamos a poner al final, yo me puse al final, porque finalmente es algo que tiene que valer. Lo que importa es que ya está hecho y que sigue funcionando y que sigue publicándose por Editorial Pearson. Entonces uno dice, vale la pena hacer este tipo de cosas. Y así por eso podía hablarles de un libro que me pagaron 5,000 pesos, fue todo. Pero por 5,000 pesos me hicieron hacer esto y cuaderno de ejercicios. Pero valía la pena porque era para educación a distancia, para los muchachos que no tienen la oportunidad de estar en un sistema polarizado, no tienen la oportunidad de tener acceso y de tener los datos y darme cuenta que con este material, los alumnos que habían llevado este material les había ido bien en las evaluaciones que les hacen a través de prueba enlace, y quiere decir que el trabajo valió la pena. Entonces yo creo que es algo que vale la pena decir. Así como hice para eso, hice para Baja California, para CONALEP, libros que aún así siguen empleándose como referencia. Había un concurso que organiza el TEC de Monterrey, aquí de la Ciudad de México y del Estado de México, de aquí de Atizapán, y resulta que el libro que recomendaban era de CONALEP para los alumnos que iban a concursar, y era el libro que yo había escrito. Este libro de mecánica y calor. Me regañaron en aquella ocasión por el número de páginas, que fueron más de las que me habían pedido, pero yo escribí de acuerdo a lo que creí que era conveniente. Y sin embargo, a la fecha, se meten y buscan mecánica y calor por mi nombre y van a ver cómo en algunos lugares todavía lo siguen buscando. Entonces, quiere decir que no estaba tan mal el libro, que estaba bien, independientemente que en aquel tiempo, en los años 90, se decía que CONALEP era una de las peores instituciones de nivel medio superior, y no es así. Entonces, depende de qué nos creamos. En este momento, para que digan que están en una buena institución, es primero pensar que ustedes son quien la hace, y decir, esta ICIME en sus 100 años es más buena porque estamos nosotros. Y así deberán de creer, y así deberán de trabajar. Perdón, ya me seguí. Estaba muy motivacional. Bueno, pues, sus libros se han ocupado no nada más en México, no nada más dentro del instituto, también han llegado a Latinoamérica, específicamente a Colombia y a ¿qué otro país? ¿Perú? Puerto Rico. ¿Qué le genera a un autor que sus libros lleguen más lejos de lo que tenía en un principio pensado? ¿Qué genera? ¿Qué sentimientos despierta? Aparte de que te da mucho gusto saber que tu trabajo ha trascendido las fronteras de tu país, es sentirse orgulloso y decir que los morenitos somos capaces de hacer cosas que pueden trascender y llegar más lejos. Y ese es algo que ustedes en esta época pueden hacer más tangible. A mí la parte digital me está costando mucho trabajo, sin embargo, en este proceso que voy a iniciar en un par de meses, de estar más tiempo en casa, se va a volver algo fundamental, la parte digital. Y voy a buscar, con el apoyo de la gente y con algunos compañeros, con los cuales no está aquí ahorita, varios compañeros, pero el que he recibido mucho apoyo últimamente, Jorge Osiris, otro que sí he recibido apoyo y que me ha ayudado a capturar muchos de esos libros, es Edgar Villarroel. Así como lo ven, él es técnico de laboratorio, pero un aplauso sí le pido. Y si ya estamos en eso, vale la pena decir que últimamente he empezado a escribir libros de matemáticas
y con el apoyo de otros compañeros. Aquí se encuentra Luis González Urbán, sí, que también está por salir otro libro de matemáticas recreativas, algo diferente, con el objeto de decir, interésense por las herramientas que son fundamentales en la ingeniería, que son las matemáticas, y a través de cosas lúdicas, que es algo que se ha venido trabajando, y eso es decir, podemos hacer algo diferente, y decir que llegue tu libro a otro lugar, a otro país, me siento muy orgulloso. De eso no se vive, como diría mi mujer, pero te motiva a hacer cosas. Pero sí le he comprado otras cosas con ese tipo de ingresos, porque resultó que el año pasado se vendieron más libros de en Colombia que aquí en México. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que uno puede trascender y hacer cosas. Y eso que no me han dejado en la editorial, actualizar y corregir los detalles. Porque algo que aprendí es que siempre aparecen algunos errores, porque el libro no tan solo tú lo escribes, sino hay un grupo de gente, la editora, la diseñadora gráfica o diseñador gráfico, generalmente son mujeres la mayoría, quienes trabajan ahí, ¿sí? Ese es algo en el mundo editorial, es eso. Claro, los hombres han copado los puestos directivos, el 70%, pero el otro 70% con quien uno trabaja como autor son mujeres. Entonces el trabajo de un libro se mejora con las ideas, con las propuestas, con las selecciones, con las correcciones que hacen, porque uno no conoce muchas cosas en esto de la parte de imagen, la va aprendiendo uno a través de hacer los libros. Entonces sí es satisfactorio decir que si podemos hacer eso, podemos hacer muchas cosas más en el ámbito en que se muevan. Es decir, que tan solo no piensen en que puedan ustedes cambiar en este país, sino que pueden cambiar en un mundo globalizado lo que pasa en el mundo entero. Así que no pierden la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál es el proceso que usted lleva? ¿Siempre es el mismo proceso cuando usted va a escribir un libro? ¿O varía? ¿O cómo surge esa creatividad por hacer el libro, esa idea? Hacer libros de texto es tomar el programa y lo que se me ocurre en ese momento que puedo hacer más rápido y más fácil, empiezo a escribir. Puede ser el capítulo 6, el capítulo 8, el capítulo 3 y empiezo con ese. Y en ese hago la estructura, qué quiero que se diga. Porque normalmente cuando uno un libro de texto no es llegar y decir qué hicieron los otros. Bueno, checo. En la casa de ustedes, mi mujer está harta porque en todos los lugares se encuentran libros y no son míos, son mucho más, hay más, que son libros de extranjeros, algunos en francés, algunos en español y muchos en inglés, la cercanía que tenemos para poder ver qué es lo que están haciendo. Y eso me permite tener idea de lo que puedo hacer y lo que yo pruebo en clase. Yo he sido profesor dictador, o sea, dictaba clases, dictaba los apuntes. También fui un profesor escribano en el pizarrón, todo el tiempo escribía todo. Ahora ni dicto y ni escribo todo. Hago que utilicen el texto, pero explico otro tipo de cosas, hago experimentos, hago ejercicios, o sea, ya no hago todo lo que antes hacía. Uno va probando y uno ve, esto funcionó, lo voy a intentar con el siguiente grupo. Si no funciona el segundo grupo, ¿qué fue lo que hice mal? Es un proceso de aprendizaje. En este país, a los profesores de este nivel no se nos capacita, salvo algunas excepciones que yo veo en el instituto de este esfuerzo que se hizo. El profesor aquí presente, mi profesor Fernando Garza Ramos, sí tuvo la oportunidad de haber sido capacitado, pero la gran mayoría no tuvimos esa oportunidad. Claro, ahora se les exige que hay que evaluarlos, pero a este nivel no nos capacitaron. Cada quien tuvo que escoger y buscar qué hacer. Tomé muchos cursos de capacitación. Si yo presentara mi currículum, a lo mejor casi hice 2 maestrías, un doctorado, tomando cursos en la Ibero, en la UNAM,
en el poli, en colegio de bachilleres. Y antes te pagaban en colegio de bachilleres por cada curso, te pagaban. Hoy, en las instituciones tienes que pagar por tomar cursos. Eso es algo que ha cambiado. Entonces, en aquel tiempo aproveché esa oportunidad y te capacitas para poder hacer tu trabajo bien. Y la otra es, ¿cómo surge? Bueno, pues dices, quiero poner esto, creo que esto es importante. ¿Qué me deja la editorial? ¿Sí? ¿Qué me permite hacer la editorial? Y entonces lo vas escribiendo. ¿Y cómo escribo? Yo, a mi edad, y se me nota, yo escribo con un lápiz y un cuaderno. Y todo ahí lo voy escribiendo. Bueno, no un cuaderno, muchos cuadernos. Estos fueron muchos cuadernos. Tuve la suerte que me lo capturaron. Cada vez las editoriales no, ya lo quieren capturado, porque para ellos representa dinero. Entonces, o he tenido buenos amigos, o cuando era joven, las muchachas se ofrecían y me lo capturaban. Así pasó. Y de veras, se los agradezco. Aquí viene en el libro, aquí viene y digo, Planita, gracias, Planita, gracias. Hoy no puedo emplear esa estrategia. Sí. Hoy le pido a mis compañeros, o en algunos casos que he tenido accidente, he pagado para que me capture. Pero, y alguna vez mi hijo me dijo, cuando me estaba capturando otro libro de estos de Conalep, y me preguntó cuánto te van a pagar, y le dije 240,000 pesos. Y dice, ¿y tú cuánto me vas a pagar? Le dije 10,000 pesos. Dice, ¿cómo si yo te lo estoy pasando aquí? Eso lo hace cualquiera, le dije, y te estoy pagando el doble de lo que le pagaría a la que me captura. Pero lo otro, no todo mundo. Por eso me pagan eso. Y ese es algo que uno tiene que aprender, que el trabajo intelectual es algo que vale, ¿sí? Y eso es algo que uno tiene que aprovechar. Si tienen esa posibilidad, háganlo. Y háganlo desde ahorita. Y algo que voy a hacer ya para este periodo, después, es escribir sobre lo que uno vive. El libro que voy a empezar el próximo año he prometido hace 6 años que lo iba a hacer, y me he tardado, mitos y realidades de la escuela privada, y lo voy a hacer como cuento, va a ser una nueva experiencia. Para que la gente sepa, algo que no saben es, a nivel medio superior, esa es la ventaja de andar en muchos lugares. Si me dedico a la docencia, dije, no quiero ser solo profesor. Dije, quiero ser instructor de profesores, y a la fecha soy instructor de profesores, aquí en el poli y antes en bachilleres. Dije, no tan solo quiero hacer eso, quiero escribir, y escribo. Ahora que está la época digital, dije, hace miércoles, con Jorge Osiris, estábamos haciendo la prueba para crear una página donde se pongan cosas de matemáticas de tipo divertido, interesante, recursos para que se vean, igual que puedan ver que es algo fácil, igual para física, una serie de cosas. Y uno dice, se puede, uno tiene que explorar todo el tiempo. No es cierto que acaben terminando su carrera. Van a seguir estudiando y preparándose toda la vida. Si no lo hacen, se van a estancar y no van a trascender. La idea es, por lo menos ya tengo hijos, sembré árboles y tengo libros. Y todavía quiero hacer ebook y material que pueda ser accesible. ¿A dónde? Para que la gente que vive en este país y que como yo, que éramos de origen humilde, tengan la posibilidad de llegar más lejos. Pero algo que quería decir, las escuelas privadas uno puede pensar que son las mejores a nivel medio superior. La mejor escuela de nivel medio superior no es ninguna escuela privada, es el CECIT 9, la Fuente de Dios Baptista. ¿Por qué no? Yo sí les doy un aplauso porque son, y ese es algo que es importante reconocer. Yo soy egresado del CECIT 3, pero ¿qué quiere decir? Uno no puede reconocer que algo pasa en esa vocacional, la política, la parte de motivación que les da hace que sean buenos, o la elección que hicieron al principio. Pero alguien dice, los eligieron al principio, pero uno decide que uno quiere ser bueno, y uno tiene que reconocer a alguien de nuestra propia institución.
Y por esa misma razón, yo sí les pido que les demos un aplauso a los de La Boca Nueva, por favor. Y eso es un poco decir, reconozcamos a los demás, aun si fueran de otra institución o de nivel, otra, hubiera sido una educación, una preparatoria, pero eso es algo importante. Así como la UNAM uno no puede dejar de reconocer que es una institución que tiene mucho más recursos, mucho más cosas, tiene más investigadores, porque es más grande, porque es más antigua, porque tiene mayor tradición. Exactamente. Uno no tiene que decir, ay, ¿por qué? No, uno tiene que reconocer, porque además también son mexicanos y viven en este país y tienen la misma problemática. Y si ellos encuentran solución a algo, nos van a beneficiar. Y si se equivocan, como han sido algunos de los presidentes que son egresados de allá, pues todos somos afectados. Ese es algo bien importante. Entonces, reconozcamos esa parte. Entonces, cuando quiero escribir eso es para que demuestre que efectivamente hay escuelas públicas muy buenas y que hay privadas que también son buenas, pero hay cosas que se ocultan. Y entonces quiero hacerlo a nivel de cuentos. Y algo que también voy a escribir es las vivencias como docente aquí en el Politécnico y eso. ¿Con qué propósito? Que sirvan de apoyo, de guía para otros docentes que al igual que yo, es decir, ¿qué hago cuando me paro enfrente de un grupo? La primera vez que me paré enfrente de un grupo me dio mucho coraje que la mesa no tuviera así de estas cosas aquí que se cubrieran. ¿Saben por qué? Porque las rodillas me estaban temblando. Y yo dije, me están viendo, pero dije, ¿qué hago? Pues ni modo, no puedo parar. Sí, soy el maestro, como dicen. Entonces, ese tipo de cosas son cosas a las que uno se enfrenta. Y no es lo mismo dar clases, a pesar de que no tenga experiencia. La primera vez que me pasó eso fue la primera clase. Y otra vez fue cuando tuve a puros niños de 6, 7, 8 años. Me dijeron, quiero que dé una plática de física recreativa. ¿Y en dónde? ¿En Coajimal? Ah, pues voy. ¿Va a ser en dónde? Ah, en la sala de ahí hay una sala que ahí va a haber gente. Y cuando llegaron los niños, y yo no les iba a explicarles como les iba a explicar a mis alumnos de bachillerato o de superior. Dije, ¿y ahora qué hago? Y es un gran reto, no tan fácil uno se enfrenta. Y sin embargo ahora lo disfruto porque hago esos talleres. Y aprendí sobre la marcha. Lo primero fue, me dio temor y dije, ¿qué hago? Mejor me voy. Además los niños se acercan, no se detienen, no había nadie que me los controlara, y aprendes sobre eso. Entonces vale la pena. El libro también lo aprendes haciendo y se hace hoja por hoja, y después de que terminas y que te lo captura, lo vuelves a leer y lo vuelves a corregir, y si hay necesidad de cambiarlo, lo cambias, y si hay oportunidad después que hay una siguiente edición, mejoras aquello que crees que quedó mal, y eso en función de lo que hagas con tus alumnos. ¿Qué alternativas nos estaba comentando que iba a hacer usted una página de internet donde tuviera como de un modo más interactivo el acceso a la información y a las materias y a todo esto que usted escribe? ¿Qué otra alternativa encuentra usted a esta inserción de la nueva tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque en algún momento el libro va a quedar obsoleto. ¿Usted considera que eso va a llegar a suceder, o dice, voy a apostarle a otra nueva tecnología, tengo otra idea distinta si esto no sirve como yo pensaba que iba a servir? Porque tampoco tenemos todos el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? El tener internet, el tener una tablet, el tener una laptop, muchas veces solamente es para una específica población, pero no llega a todos. Entonces, en esta situación, ¿qué alternativas piensa usted? Hace tiempo me pidieron en un evento que hubo sobre la lectura que se hablara sobre el libro. Y encontré por ahí un artículo de Isaac Asimov. Y él decía que el libro no se va a desaparecer. En aquel tiempo, los años 1986,
pues yo decía, ¿cómo es posible que el Internet pueda sustituir? Todavía no había los avances que hay actualmente. Y pasa el tiempo y digo, no, yo creo que sí lo puedes sustituir porque ya hay páginas o libros que tú puedes comprar en Internet y ya no reflejan tanto, tienen ciertas cualidades, da la impresión de que es el texto. Pero no había pensado en algo. Los dispositivos en los cuales bajas todas esas aplicaciones o tienes los textos. ¿Qué pasa con los dispositivos? Tengo un hijo, el mayor, que es adicto a toda la tecnología. Y resulta que dice, ya cambié porque esto es obsoleto y no puedo tener esto, no puedo tener aquello, etc. Y luego yo analizo. Resulta que antes para oír la música pues había que estar en una orquesta. Después llegó la oportunidad de grabarlo y a nosotros nos tocaron los acetatos. Pero ¿qué pasó con los acetatos? Llegó un momento que dejaron de producir esas máquinas y nos trajeron los cassettes. Y entonces con los cassettes empezaron a utilizarlos. Y ahora ya no hay máquinas con cassette. Ahora tienes que utilizar, bueno, pues un disco, CD. Ahora hay máquinas que no tienen, sí tienen una USB. ¿Qué quiere decir con esto? Nada más 2 minutos, nada más para que llamen y ya se van. Hay algo que es importante antes de que se vayan. Tiene que ver con lo siguiente. O si ustedes confían en que van a tener sus libros almacenados ahí, tendrán que asegurarse que el dispositivo que puede tocar o que pueden ver o que pueden leer, donde pueden leer eso, lo tendrán que tener en buen estado para que se conserve, porque con la nueva tecnología las cosas van cambiando. Edgar me ayudaba a capturar y a guardar en disquetes los libros, y hoy no tenemos ninguna maldita computadora que lea los malditos disquetes, ¿sí? Entonces esa información se perdió, y eso va a pasar con los textos, con los ebooks, con los materiales. Entonces uno tiene que tener ese cuidado. Si uno decide y apuesta a eso, es tener eso. Claro que es mucho más barato y además esto no es tan funcional, estar cargando tantos libros. Sin embargo, vale la pena tener aquellos libros de aquellas materias cuyas leyes no cambian. En matemáticas, en las ciencias naturales, hay cosas que sí van a estar cambiando. Por favor, eso sí tengan. O la otra es, nunca saben si después van a utilizar un libro cuando sean profesores, porque finalmente el destino, la vida los llevó a esa parte o les dio la oportunidad. Entonces, si tienen esa oportunidad de guardar y tenerlo, cuando yo fui profesor de ingeniería, el primer libro que utilicé para dar mis clases es el que yo había utilizado en clase. O sea, para ver eso. Si yo hubiera dado circuitos en la carrera de ingeniería eléctrica, yo estaría utilizando el profesor Garzamar. ¿Por qué? Porque fue el libro que lo llevé, me gustó y estaría recomendándolo. Pero bueno, eso es algo que pasa. Entonces creo que esa parte de tener mucho cuidado y sí usar los ebooks, porque a veces son funcionarios, pero ahora hay un problema, ya no te lo venden, te lo están rentando. Y la renta implica que por 3 meses, 6 meses y después ya no tienes nada. Ni siquiera lo puedes almacenar. Claro que te dicen que al rato te lo puedes almacenar o rentar, pero es un negocio para esas empresas. Y es un control del conocimiento. Y los libros, yo tengo libros del siglo XIX. Espero que mi hijo, que se dedica mucho a la tecnología, tengo algo de esos programas y juegos que tiene, desde que se inició, y va a ver que le cuesta trabajo tener eso. Bueno, pues nos ha dado un recorrido el profesor Aranceta por toda su obra, nos ha platicado algunas de las anécdotas, también la significación que alguno de sus libros tiene para él. Para nosotros como escuela es importante contar con esta figura que nos puede explicar de su viva voz
lo que es la docencia para él, sus motivaciones, el enfoque que él tiene para enseñar y que también nos brinda una visión distinta de lo que es ser alumno, de lo que es ser profesor. Entonces yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso, por favor. Pues un segundo para entregarle su reconocimiento al maestro. Tiene otra dinámica. Bueno, pues ha sido verdaderamente muy grato escuchar al profesor Carlos Gutiérrez Aranceta en esta amena charla en que ha compartido con nosotros experiencias, motivaciones, en ese proceso creativo tan extenso que tiene en la producción de libros y como apasionado de la educación. Por ello queremos entregarle el reconocimiento que el doctor Ricardo Octavio Mota Palomino le hace llegar por esta brillante charla dentro del ciclo de conferencias Los autores y sus libros, en este diploma que dice: la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica otorga el presente reconocimiento al ingeniero Carlos Gutiérrez Aranceta por su valiosa colaboración en el ciclo de conferencias Los autores y sus libros, que con motivo del centenario del ICIME tuvo lugar en las instalaciones de ICIME Zacatenco el 10 de octubre de 2016, la técnica al servicio de la patria. También vamos a entregar un reconocimiento a Gabriela Santos, que ha conducido esta charla en forma muy interesante. Vamos para una última dinámica. ¡Balón! No, antes. Quiero hacer a alguno de ustedes alguna pregunta. Una pregunta que quisiera. Alguno de los alumnos voy a hacer. ¿Alguno de los alumnos? Bien. Nada más, igual nuevamente, como cuando pedí que pasaran adelante, dije, no hay alguien que se atreva. El primero que se atreve siempre en hacer las cosas, siempre va a tener un reconocimiento. Y eso es no tan solo en la vida personal. ¿Cómo es posible que dicen, por qué la conquistó a la chica tan guapa? Pues porque fue el primero que se atrevió a pedirle que siguiera a su novio, ¿no? Así es. Cuando alguien está en una empresa y ve la posibilidad de hacer algo y se es el primero en decirlo, va a tener la oportunidad de que lo promueva, de que lo nombren jefe. Eso es algo importante, no se les olvide. Por lo pronto, independientemente de la pregunta, te vas a llevar otro recuerdito de estos, ¿ok? Bien. Nada más porque eres paisano, me acuerdas a mi paisano Cuauhtémoc. Ok, ahorita también. Sí. En clase y pues la ingeniería es un arte. ¿Mandé? O sea, de la ingeniería es un arte. La ingeniería. ¿Qué consideran la ingeniería un arte? Obviamente porque creas cosas extraordinarias que no existían. O sea, cuando te dedicas a dar física estás hablando como profesor, estás enseñando cosas que ya existen. Cuando te dedicas a la investigación vas a descubrir cosas que ya existen, pero cuando haces ingeniería vas a crear cosas que no existen en la naturaleza, y eso, si lo vemos de cierta manera, se vuelve un arte. A veces en la gente que lo ve más visible es a través de lo que llegan a ser algunos ingenieros civiles o arquitectos y dicen obras de arte, pero también lo que hacemos a través de las nuevas carreras que están impartiendo aquí, como son la de sistemas automotrices o de control y automatización, también es un arte hacer un robot. Y recordar que nuestros alumnos aquí de cine o de Lupita o de Cine Culhuacán ganan concursos no tan solo a nivel nacional sino a nivel internacional, y los productos se pueden considerar una obra de arte cada cosa que hacen. Ojalá y que los robots, como le dije una vez en aquel tiempo a uno de los directores de investigación del Poli, no tan solo fueran para pelearse, sino para que hicieran
otro tipo de actividades que se hacen en la industria o que se puedan hacer en la casa para que se fuera a la posibilidad de ir preparándose nuevas empresas en ese sentido. Así que yo sí lo considero un arte. Otra pregunta. Perdón. Buenas tardes. A mí me gustaría saber por qué empezó su gusto por la física, a partir de qué momento usted dijo me quiero dedicar a la física. O sea, aparte que su papá había dicho que ese era el futuro, ¿usted desde qué momento decidió agarrar y tomar el camino de la física? Y si no le gustaba mucho la física, ¿cómo le hizo para que la física le gustara? Ok, hay algo importante, es cuando tengo la oportunidad de ver cómo dan la clase. A mí me impactaron algunos profesores por el conocimiento que tenían. Yo tenía en la vocacional 3 un profesor que decía, ¿en dónde me quedé? Y seguía dictando todo el tiempo. Y yo decía, ¿cómo si sabe todo de memoria? Y todas las 2 horas se la pasaba dictándonos. Pero a mí me asombraba que todo lo tuviera de memoria y fuera en secuencia. Le decíamos el diablo. Sí. Ya entenderán por qué, que todo lo sabía de memoria. Entonces es alguien que te impacta. Cuando tuve maestro en la secundaria, me gustó cómo me la daba facilita. La física. Y la física, o sea, te decía, no se ve tan complicado. Cuando empiezas a ver que es mucho más compleja y te das cuenta que para hablar de mecánica necesitas solamente las leyes de Newton, las leyes de conservación de cantidad de movimiento lineal, angular y la ley de gravitación universal, dices, con poquitas leyes puedes entender todo lo que tiene que ver con el movimiento, dices, eso es fabuloso, y entonces quieres saber un poco más. Y la otra es ver que hay una serie de experimentos que te permiten cotejar y comprobar, y que en un principio se hacían con cosas muy sencillas, muy cotidianas, diríamos ahora, que puedes encontrar en la papelería. Y uno dice, vale la pena aprender y saber que entender la física te ha permitido construir todas las demás ingenierías, y no tan solo eso, sino la física es básica. ¿Para quién? Para la medicina. Mi mujer acaba de hacer estudios y es con aparatos basados en ¿qué? En principios físicos. Hacerles resonancia magnética y una serie de cosas. La generación de energía eléctrica, sea nuclear o sea solar, con principios físicos. O sea, está en todas partes, en la vida cotidiana y en muchas aplicaciones. Entonces me di cuenta que al ser fundamental es porque sirve de base para obtener las demás. Yo a veces digo que física debía ser el primer curso que se debe dar en secundaria, después química y al final biología. Biología es mucho más complejo en nuestro organismo, mucho más complejo, hay mucha física y mucha química. Sin embargo, se da al final. Y si nos las dieran de esa manera, seguramente dentro de algunos años no había gente como yo, gordita. Por la ignorancia, por el tipo de alimentos, por el tipo de que no nos cuidamos, no hacemos ejercicios, y eso es algo fundamental. Entonces me gustó la física porque tuve la oportunidad de ver a algunos maestros y eso me motivó. Y luego cuando empiezas a ver programas, y por qué no, tuve la oportunidad de retratarme con Big Man, y Big Man me permitió y me motivó a hacer este tipo de libros que sean divertidos, aunque él no sea ni científico, ni sea físico, y es actor, pero funciona como divulgador y es alguien que motiva, y a mí me motivó a hacer este tipo de libros, de ese tipo de cosas. O sea, hay muchas cosas. Hoy lo que me motiva para hacer cosas en el área de matemáticas y muy sencillas son mis nietos, para que no se les dificulte. Muchos de mis alumnos a veces unos despejes muy sencillos de álgebra no lo hacen bien, y eso quiere decir que hay cosas que no se les quedaron, que no lo han comprendido, y la idea es que sea accesible. Y si eso puedo compartir antes de que deje de existir en este mundo como me ven, porque mis átomos van a seguir por ahí, alguien se los va a respirar con alguna cosa, o sea, va a pasar eso, porque además voy a pedir que me incineren, así de fácil. Entonces,
¿Qué quiero decir? Hay diferentes motivaciones y sigo disfrutando lo que hago. A ver. Les agradecemos a todos su participación y también su asistencia, también a los profesores, muchas gracias. Y bueno, otro fuerte aplauso para el profesor Aranceta. Bueno, para esto, Carlos. 1, 2, 3. ¡Fuerum! ¡Fuerum! ¡Gloria!